Buenos días, hoy vamos a empezar una serie de vídeos para conocer las directivas de Angular y en este primer vídeo vamos a realizar una pequeña introducción a lo que son las directivas. Lo primero es decir que las directivas no, son un modo de trabajar con los elementos del DOM. Realmente una directiva, una etiqueta HTML, vamos a pensar que es algo muy similar o es prácticamente lo mismo, o digamos que es una etiqueta HTML enriquecida en cierto modo. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer con nuestras directivas dentro del elemento? Podemos modificar el estilo, podemos añadir estilo, todo lo que tenga que ver con los estilos podemos crearlo perfectamente. Podemos realizar templates, podemos envolver el contenido que tengamos dentro de un elemento con más HTML para modificarlo, podemos organizar el contenido que hay dentro de una directiva o del elemento HTML con otra cosa que queramos, podemos cargar ese template del servidor para que una vez que haya una directiva se vaya cargando ese template, pero sobre todo podemos modificar el comportamiento de ese elemento. Si ahora mismo, por poner un ejemplo, tenemos, por ejemplo, el botón funciona de una manera, nosotros añadimos el tag del botón, aparece de una forma visual pintado totalmente distinto, aparece un botón por defecto y va escuchando eventos de clic automáticamente un botón, ¿vale? Pues podemos hacer exactamente algo muy similar con otros elementos del DOM. Podemos crear un div en el que vamos a pintar otro botón, vamos a pintar un botón de una manera distinta, vamos a quedarnos escuchando eventos de clic para lanzar un callback que tengamos asociado. Podemos realizar todo este tipo de comportamientos. Pero sobre todo hay algo muy importante dentro de las directivas de Angular que muchas veces se nos pasan desapercibidas, y es que es la manera más lógica y más limpia de trabajar con el scope. Es decir, si hasta ahora mismo no había una manera simple, sencilla, de que desde el elemento pasemos o interactuemos con el JavaScript, ya que siempre lo teníamos que hacer a través de eventos y demás, Angular ya nos va a proveer de una manera para que nosotros modifiquemos elementos que tengamos en el scope que tenga el alcance que tenga este elemento, y vamos a poder añadir atributos, modificar esos atributos, llamar a métodos que estén dentro del scope, y vamos a poder trabajar ahí directamente con ello. Esas son las partes que realmente más cuestan al principio entender, ya que es un concepto bastante nuevo. Si miramos, Angular ya nos provee de directivas por defecto, que la lista realmente es bastante grande. Tenemos muchísimos tipos de directivas, tenemos el AR, form, el input, y podéis ver la documentación, la cantidad de directivas y cada una con su funcionalidad. Podemos combinar varias directivas dentro de un mismo elemento. Si lo que queremos es ver que en un lado haga un clic, en el otro lado cuente, podemos hacerlo perfectamente, podemos hacer esas combinaciones. Una de las cosas que más se nos viene a la mente con esto, en un principio, cuando vemos el tema de las directivas y vemos que podemos trabajar con el objeto element, es algo muy parecido a lo que tiene jQuery, que son los widgets. Cuando muchas veces en algunos ejemplos, casi siempre que se pone las directivas, se pone como ejemplo los widgets que podemos crear. Y lo cierto es que sí que podemos hacer todo esto. De hecho, hay un proyecto que es Angular UI. A ver si lo tengo por aquí en el Angular. Uy, uy. Si vemos aquí en Angular UI dentro de Bootstrap, vamos a ver dónde está Bootstrap. Vamos a ver muchas de los widgets que tenemos en jQuery, lo vamos a ver en Angular Bootstrap. Es una librería que es externa en el que podemos crear casi todo lo que tenemos en Angular UI. De hecho, está inspirado en los widgets que tiene Angular, ¿vale? Pero son diferentes, funcionan de un modo totalmente distinto. Si hacemos una comparativa con los widgets de Angular, perdona, de jQuery, con los widgets de jQuery, si vemos el código de más o menos cuál es la lógica, casi por norma general, de los widgets de jQuery, es seleccionar un elemento, aquí seleccionamos un elemento, llamamos a nuestro widget y le pasamos una configuración, un objeto de configuración. Podemos ir modificando todo esto
llevándolo a más cosas. Por ejemplo, aquí tenemos con más eventos, ¿vale? Podemos ir añadiendo el texto de aquí, pero si os dais cuenta, casi toda eh, la lógica está dentro del JavaScript. En el JavaScript es donde seleccionamos y en el JavaScript es donde aplicamos la configuración. Si pasamos al HTML, en el HTML es exactamente el mismo de siempre. No nos damos cuenta de todo ello. Pero si vamos a ver las directivas de Angular UI en el Bootstrap, nos vamos a dar cuenta que es totalmente diferente. Si os dais cuenta, directamente en el propio HTML vamos a ver que vamos a ir añadiendo una serie de atributos que van a ir haciendo. Y no solamente los atributos, sino que también el nombre de la propia etiqueta. Hemos creado nuestra propia etiqueta y queremos añadirle un comportamiento. Luego después en el JavaScript realmente es todo muy sencillo, porque aquí realmente no estamos haciendo nada que haga referencia a la directiva que estamos utilizando aquí. Por ejemplo, aquí están utilizando a acordeón, ¿vale? Aquí en el JavaScript, dentro de nuestro controlador, no hacemos ninguna referencia a que vayamos a utilizar un widget u otro. Aquí solamente definimos en el scope una variable, definimos un callback y punto. Ya está. Esa es la mayor diferencia y la primera barrera que hay que superar en cuanto entramos a tocar todo el tema de las directivas. Si realmente queremos buscarle un símil a las directivas, personalmente creo que lo más parecido a las directivas son los web components, porque si os dais cuenta en la documentación de los web components, lo que nos habla es algo muy parecido. Templates, decorator, custom element, shadow DOM, eso es lo único que no tiene las directivas no tienen el shadow DOM. Y los imports, que también podemos hacerlo dentro de nuestras directivas, es un sentido muy similar. Muy similar. Por eso es que no solamente nos tenemos que quedar con los widgets que podemos crear en las directivas, sino sobre todo, modificar o customizar nuestro elemento a como queramos hacerlo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajamos con las directivas, así a grosso modo, para hacer una pequeña introducción. Aquí, por ejemplo, me he creado mi primera directiva, porque esto también es una directiva, que es el ng-init. Si os dais cuenta, antes de nada, el ng-app también es una directiva. Cuando llamamos a nuestro controlador y hacemos ng-controller, también es una directiva. Estamos modificando el elemento. En este caso de aquí, modificamos el HTML para tener envuelto todo, ¿vale? En todo caso, esta primera directiva ng-init, lo que estamos haciendo es definir un atributo del scope que tenemos, que ahora mismo es el general, el que está en app. Vamos a definir un atributo al scope con un valor, que en este caso será como una especie de array, ¿vale? Entonces, hemos definido names dentro de nuestro scope y luego después utilizamos ngModel, que también es otra directiva en el que le decimos que el valor que va a tener este input, el value que va a tener este input, esté asociado al atributo names que tiene el scope, ¿vale? También le decimos con otra directiva que los valores que vayamos a tener dentro de este input los trate como una lista, es decir, yo voy a tener un string separado por comas y que me lo vaya a convertir en un array. Y también le paso otra directiva que es un poco más transparente porque se combina con la que ya lleva el propio input, que es el require, ¿vale? Pero también existe una directiva require, si os dais por aquí, si lo veis, bueno, no está. Me parece que es la propia directiva de ng-input la que añade ese atributo. Bueno, ahora mismo no la encuentro por aquí, pero creo que está por aquí. Bueno, no la veo. Pero bueno, ahora vamos a ver directamente cómo funciona. ¿Vale? Entonces hemos dicho todo esto de aquí y luego después le decimos con otra directiva ng-show que básicamente lo que hace es de que si aquí recibo un true, muestro el elemento. Si es un false, no muestro el elemento. Voy mostrando, voy ocultando este elemento, ¿vale? En este caso, require es falso porque esta directiva de aquí lo que va a hacer es crear dentro del scope names un atributo que se llama error y decirle que el error require está bien o está mal y
se lo pasamos aquí directamente al NGShow y el NGShow ya va a evaluar esto de aquí. Si yo borro todo, me muestra este elemento de aquí, que es exactamente este. ¿Veis? Este de aquí. Estamos interactuando con dos elementos totalmente diferentes, con varias directivas y hacemos una combinación, una lógica súper sencilla de yo quiero que este objeto, este input de aquí sea requerido y si no es, y si está vacío quiero que me muestres este otro elemento. Lo hacemos de esta manera y es una manera muy transparente, muy sencilla, una vez que se comprende cómo funcionan las directivas, por supuesto, es una forma bastante sencilla. Luego después también le estamos diciendo con una de las directivas más interesantes que tiene Angular, y yo me atrevería a decir que es la de las que más se utilizan, que es el ngRepeat. El ngRepeat lo que hace es repetir este elemento, el elemento donde está, o sea, este de aquí entero, no el contenido, no el contenido, ¿vale? Sino todo, va a coger y va a iterar sobre names, que es un atributo que está dentro del scope, y se va a crear un atributo name, él, para dentro de este scope de aquí poder utilizarlo, y yo le digo que lo pinte, ¿vale? Si yo ahora pongo Pablo, me está pintando automáticamente aquí abajo en esta directiva del ngRepeat. Si yo pongo una coma y pongo María, me está añadiendo otro elemento. Si yo pongo Pedro, qué católico que soy con todos estos nombres, yo estoy añadiendo aquí otro. Estoy trabajando con el input que a la vez lo tengo asociado con el ngRepeat solamente porque comparto el atributo del scope. Entonces él está constantemente, cada vez que yo voy haciendo un cambio en mi input, va a actualizar todo el template. Todo el template lo va a ir renderizando y va a ir actualizando todas las llamadas que yo estoy haciendo. Si yo, por ejemplo, aquí, pues quiero cambiar a, ya no quiero que se llame Pablo, sino se llame José, lo va a cambiar solamente en el punto donde realmente es el cambio. Y veis, es una manera muy sencilla que estamos trabajando con las directivas, estamos añadiendo cierta lógica o cierta manera de trabajar con los elementos que es bastante nueva dentro de Angular realmente. Y yo creo que más que nada con este ejemplo que quiero poner es para que no nos quedemos solamente con la parte de widgets visuales, sino con también la parte de lógica de los propios elementos. No nos quedemos solamente con que las directivas son un símil a los widgets, no. Vayamos aquí directamente, es algo muy parecido a los web components y podemos cambiar la lógica, podemos combinar todo ello y realmente es una de las partes más interesantes de las directivas.